Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 11. Una carretilla llena de pruebas. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y esta es una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre las diferentes alternativas que posibilitarán el histórico juicio a las juntas militares. En los capítulos anteriores pusimos el acento en las dificultades que tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín de organizar la agenda parlamentaria para lograr una coherencia entre su política hacia los militares y los intereses de los diputados. Silencio en la sala. Protesto. Silencio en la sala. Uno de esos aspectos que traería graves problemas en el futuro fue la definición dentro de la ley de la responsabilidad de los subalternos, cumpliendo las órdenes impartidas por los jerarcas militares. ¡Atención! ¡Fin! Jaime Malamud Gotti y Carlos Nino nos aclaran lo que pasó. La obediencia debida fue entendida muy mal. Hubo políticos que se metieron e introdujeron la expresión salvo crímenes atroces y aberrantes, de los que se harían responsables los oficiales subalternos. Esta discusión entre nosotros se mantuvo muy alrededor de si juicios sí o juicios no. Y dentro de todo, bueno, un poco debo haber conseguido más apoyo yo por mi criterio más limitativo. La oposición en el Senado fue aún mayor. El senador Zapac, que contaba con un familiar desaparecido, prometió el apoyo a la posición de Alfonsín con ciertas condiciones. Una de ellas era que la ley explícitamente sancione que los actos aberrantes o atroces se exceptúan de la presunción por error acerca de la legitimidad de las órdenes. Por atrocidad manifiesta pensábamos más que nada en cosas que no tenían nada que ver con el servicio. Por ejemplo, violaciones. Del robo de bebés no sabíamos tanto todavía, pero sí pensamos en violaciones, robos en general o saqueos. Alfonsín no hubiera pensado el tema de los juicios sin la obediencia debida, porque sabía que no se podía llevar a cabo sin obediencia debida. Martín Farrell, otro de los filósofos, no le encontró lógica ninguna a los cambios en la ley ocurridos en el Congreso. Era si moralmente podíamos o no utilizar ese recurso. Eso lo dijo el primer día. Y mandó el proyecto al Congreso con la obediencia debida. El senador Zapag cometería la torpeza, supongo que de buena fe, de excluir de la aplicación a los crímenes aberrantes. Esto es una tontera, porque ¿por qué crímenes íbamos a acusar a los militares cuando su mayoría eran aberrantes? ¿Los íbamos a acusar por estacionar mal el auto? La situación política del país era sumamente delicada y había que considerar hasta los más pequeños detalles. Escuchemos a Jaime Malamud Gotti. Alfonsín me encomendó a mí el contacto permanente con la Cámara Federal de Buenos Aires y con la Corte para saber cuándo iban a aprobar decisiones, porque sabía que eso iba a traer un coletazo inmediatamente y también un poco cuál era el ángulo, cómo iba a decidir tal cosa. La idea no era influir, ¿no? Alfonsín jamás me dio la más mínima instrucción de influenciar a nadie en ningún sentido, pero sí de estar informado, porque todo traía consecuencias inmediatas. Con este panorama político, los integrantes ya asumidos de la Cámara Federal comienzan a trabajar, como recuerda el juez Gil Lavedra. En cuanto asumimos el expediente, tuvimos que tomar decisiones importantes respecto de la organización del proceso y nuestro funcionamiento interno. La primera discusión que tuvimos fue sobre las normas que íbamos a aplicar. Tomamos la estructura de la justicia militar, juicio acusatorio y oral, y sobre esta estructura procedimos. 190 del Código de Justicia Militar. Era algo inédito para la justicia federal, un juicio acusatorio y oral en el cual el fiscal llevaba adelante la acusación. Me limitaré a fundamentar brevemente. Decidimos entonces por un juicio oral y público, prorrogando los plazos, como lo permitía el Código Militar. La oralidad posibilitaba que todos los habitantes pudieran conocer lo que había ocurrido al mismo tiempo que nosotros, lo que significaba un gran reaseguro para nuestra labor.
Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos un poquito antes esta edición urgente en un día histórico. Se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo en el juicio que se sigue a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado... Ya habíamos adelantado los problemas organizativos que la Cámara tenía que enfrentar ante lo monumental del juicio. Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces de la Cámara Federal, lo recuerda. Teníamos que prever también nuestra organización interna. La cantidad de expedientes agregada al principal era impresionante. Miles de habeas corpus y privaciones ilegales de la libertad de todo el país. Para contener todo esto, unificamos 2 salas separadas por un tabique. En una le hicimos construir estanterías hasta el techo, para poder albergar los papeles. En la otra funcionaba nuestra sala de acuerdos. El juez Jorge Valerga Araoz nos cuenta sobre otro episodio que nos da la magnitud del papeleo involucrado. Yo había sido compañero de facultad de Leandro Despuy, en ese momento director general de Derechos Humanos de la Cancillería y jefe de la delegación argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Uno de los logros diplomáticos más importantes que Naciones Unidas ha Se le pidió al organismo que enviara todos los antecedentes de los reclamos internacionales. Un sábado a la mañana, Leandro me llamó por teléfono a casa y me dijo que estaba en Ezeiza, pues acababa de llegar de Ginebra con una documentación que me quería entregar. Imaginé que podían ser unos carpetones y traté que me los entregara el lunes. Se negó. Es mucho, me dijo, y quería entregarlos a la Cámara Federal en ese momento. Leandro trajo la documentación en un camioncito fletado. Cuando vi la cantidad que era, tomé conciencia del número enorme de reclamos internacionales e investigaciones hechos en materia de desaparición y derechos humanos. Fueron 49 los países con reclamos por sus connacionales y estaban todos los imaginables. Las 2 Alemanias de entonces, Rumania, Dinamarca, Yugoslavia, Suecia, Argelia, Canadá, Perú, Bulgaria, Unión Soviética, Portugal, Bélgica y la lista sigue. 49 países. No solo lo apretado del espacio disponible para trabajar fue lo que preocupaba al juez Ricardo Gil Lavedra. Empezó a preocuparnos la falta de medios materiales para llevar adelante la causa. La Cámara tenía una sola fotocopiadora que se rompía seguido. Los abogados defensores necesitaban acceder al material probatorio y nos pedían diariamente copias. Valerga hizo una gran gestión frente a una empresa de una persona amiga y nos donaron una fotocopiadora moderna. Como era una donación, tenía que pasar por el despacho de la Suprema Corte. La Corte Suprema se afanó la fotocopiadora, nos alertó alguien. Valerga protestó enérgicamente y nos devolvieron la fotocopiadora. No teníamos papel y les solicitamos a las defensas, que accedieron y dieron 100 resmas cada una. El Ministerio del Interior sumó su ayuda para solventar los gastos inevitables del juicio. Trócoli autorizó que con fondos reservados del Ministerio del Interior se pagaran pasajes de personas que viajaban a prestar declaración, testigos que no tenían recursos. Trócoli además nos ayudó mucho y nos dio una gran mano en la parte fundamental del juicio, que era pagar los honorarios de los funcionarios y empleados contratados, que se solventaron con dinero de partidas para financiar elecciones. Una vez asegurada la infraestructura física, los jueces de la Cámara fueron tomando decisivas medidas para agilizar el proceso y tratar de contener el juicio en los tiempos planeados. El juez Ricardo Gil Lavedra también nos comenta sobre esto. Era algo inédito para la justicia federal, un juicio acusatorio y oral en el cual el fiscal llevaba adelante la acusación, algo que hasta ese momento desarrollaba el juez de instrucción. El principio acusatorio distinguía entre la función de juzgar y la función de decidir. En el sistema acusatorio, el juez se repliega a una situación de mayor imparcialidad. Hay más bilateralidad, deja a las partes que discutan y el juez resuelve.
Eso nos preservó y le dio peso a la Fiscalía. La Fiscalía tomó la iniciativa y en jornadas extenuantes logró sustanciar más de 700 casos para acusar a las juntas militares. Así lo aclaró el fiscal Stracera. Se decía 30.000 desaparecidos, pero él nunca más habla de casi 9.000, 8.000 y pico. Si yo tomo 8.000 casos, era el día de hoy que estábamos en juicio. Entonces yo tomé el ejemplo Irlanda del Norte contra Gran Bretaña, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ante la enormidad de casos dictó su fallo sobre la base de 13 o 14 casos paradigmáticos. Entonces dije, bueno, yo elijo 800 paradigmáticos y así, esa fue la estrategia. ¿Pero qué actitud tomaron los jefes militares acusados en este juicio? El juez Arslanian nos pone en antecedentes. Videla siempre tuvo la idea de que no debía defenderse de nada, porque lo que había hecho él eran cosas perfectas, que estaban exentas de la autoridad de los magistrados, probablemente solo reservadas a Dios, y en consecuencia no tenía ningún interés en ser defendido, porque desconocía en el fondo la autoridad de los tribunales para juzgarlo. Los demás empezaron desesperados a nombrar abogados, casi todos ideológicamente afines o simpatizantes. Los fiscales tenían plazos estrictos para presentar su acusación y compartirla con los abogados defensores. Si esto no ocurría, el juicio podía ser anulado. Uno de estos momentos críticos es el que nos relató el juez Ricardo Gil Lavedra. Emplazamos a las partes a ofrecer prueba dentro de los 5 días de notificados. Eran cerca de las 21 horas del día que vencía el plazo a la medianoche y la Fiscalía no había entregado aún las suyas. Era algo decisivo. Si no las presentaba, se caía todo. Paseaba muy nervioso por las salas del tribunal cuando vi aparecer a Luis Moreno Ocampo, junto a 2 colaboradores que empujaban una carretilla llena de papeles, las pruebas de la acusación. Tenías miedo que no llegáramos, ¿eh? Señores, de pie, por favor. Declárase abierto el acto para la realización de la audiencia prevista en el artículo 490. Finalmente llegó el 4 de abril de 1985 y se produjo el primer testimonio de una víctima, sobreviviente del horror. Y llegamos al pozo de Banfield. Me dejaron en el auto, abrieron las 4 puertas como solían hacer. Hacía mucho frío. Era de noche, de madrugada. Me tuvieron 2 horas, 3 horas allí, con mi bebé llorando en el... Se iniciaba la etapa más dramática del juicio a la Junta. Esto cambiaría el país para siempre. El juez Carlos Arslanian quiere hacernos conocer su pensamiento. Quiero vertir una opinión personal acerca del rol que le cupo al doctor Raúl Alfonsín en esta etapa terrible de la historia argentina. Creo que mostró ser un verdadero estadista y verdadero padre de la revisión del pasado y del juicio o juicios que se realizaron. Tuvo la extraordinaria valentía de encarar lo que ninguna otra fuerza política planteaba, ni que hablar del peronismo, que prefería el olvido de la autoamnistía militar y de absorber con la templanza que solo pueden exhibir los grandes hombres de gobierno. El politólogo Marcos Novaro tiene también una opinión sobre esto. Todas las cosas que hemos vivido después son degradaciones de ese experimento político-cultural que yo creo que todavía está vivo, todavía tiene mucho para dar, todavía en gran medida es incomprendido por muchos actores sociales y políticos y muchos actores intelectuales, ¿no? que siguen discutiendo estas cosas con instrumentos mucho más primitivos, ¿no? Así que sí, por ese lado yo creo que Alfonsín es insuperable, ¿no? El recordado periodista Pepe Eliashev escribió el libro titulado Los hombres del juicio y de él rescatamos este concepto. La historia de estos juicios es la crónica de un logro maravilloso de la Argentina, una proeza civil de cuya consecución muy pocos estaban persuadidos, incluso dentro del gobierno del presidente Alfonsín. Nadie en el mundo hizo tanto, tan rápido y de manera tan contundente. No solo se necesitó de un presidente como Alfonsín para hacerla viable. Los artesanos individuales de esa fantástica afirmación del principio de la justicia y la consecuente derrota de la noción de impunidad fueron magistrados de la carrera judicial,
hombres comunes con vidas parecidas y diferentes, pero a los que el azar impulsó a tener que proyectarse como seres extraordinarios. Soy Jorgelina Petra Márquez y hemos llegado al final de Génesis, el juicio a las juntas militares argentinas, con sus hechos apasionantes y atrapantes. Espero que les haya gustado. Los espero con otro de los temas desarrollados en el ciclo Hechos que fueron noticias. Muchas gracias. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.